diga no a tiempo. Hemos decidido filmar este video debido, entre otras cosas, a que en los últimos tiempos el Ministerio de Educación viene instruyendo a los docentes en el sentido de retirar del vocabulario del estudiante la palabra no. Tan es así que cuando un profesor durante su sesión de clase emplea la palabra no y está siendo observado con las rúbricas de las que ya nos hemos ocupado, entonces será calificado de modo negativo, porque se considera que el empleo de la palabra no es un mecanismo negativo. Es más, se ha sugerido a los profesores que deben retirar de las normas de convivencia, que normalmente están escritas y puestas en un lugar visible del aula, la palabra no. Voy a explicar brevemente una de las funciones de la palabra no en el ser humano. En efecto, una de las más importantes funciones de la palabra no en el ser humano es la función inhibitoria. Quiere decir que cuando yo a un niño le digo no lo hagas, o cuando le digo no sigas, lo que le estoy indicando es que una acción que se dispone a empezar no la realice, o en el segundo caso, una acción que ya esté en ejecución la suspenda. Y esto es importante porque podría darse el caso de que tal acción podría ser atentatoria contra otras personas, incluso contra el propio niño. Entonces, ¿es o no es importante que este mecanismo de regulación se instale en el niño? Luria, uno de los más importantes y conspicuos representantes de la neurolingüística, hizo notar que una de las funciones del lenguaje es precisamente servir como instrumento de regulación del comportamiento. Así pues, cuando instalamos el mecanismo inhibitorio, estamos dándole a la persona un valiosísimo instrumento de regulación de su conducta. Pero este mecanismo no se instala automáticamente, ni por proceso madurativo. Este mecanismo tiene que instalarse bajo el influjo de la educación que dan los padres primero y los maestros después. Es decir, cuando el padre, la madre, le dicen al niño no lo hagas, no continúes, lo que está haciendo es instalar ese mecanismo. El profesor, no le pegues a tu amiguito, no rompas eso, no tires aquello, está instalando ese mecanismo. Y este mecanismo, en su primera fase, se instala de modo externo, es decir, el control o la regulación del comportamiento es externo, pero ese control y regulación del comportamiento que inicialmente es externo es el que luego da paso a la autorregulación, es decir, a la decisión que la persona toma para regular su propio comportamiento. Esa es la importancia de instalar la palabra no como un mecanismo de regulación del comportamiento. Señores padres de familia, docentes, digan no a tiempo y evitaremos problemas posteriores. Una persona que no ha aprendido a regular su comportamiento porque no aprendió a guiarse de las indicaciones externas primero y de decidir que algo que desea hacer no debe hacerse, no tiene control. Este mecanismo asegura que yo, aunque quiera hacer algo, no lo hago porque sé que está mal y entonces regulo y digo no, yo deseo hacer esto, pero no debo hacerlo. Eso es precisamente lo que no le ocurre a estos individuos que diariamente salen en la radio y la televisión, en los periódicos, que cuando una chica les dice no quiero seguir contigo, detente, esta relación no va más, no lo acepta. Luego la agrede, la quema y la asesina. Hay muchos padres, y felizmente solo algunos profesores, que creen que al niño no hay que decirle que no. Lo que no se debe hacer efectivamente es decir no a todo, pero sí hay que decir no a tiempo. Y les voy a dar un ejemplo.
con el que quiero terminar esto. A los profesores se les dice que quite la palabra no de su vocabulario y que la reemplace por cosas como evita hacer esto. Ahora, imaginemos que al niño le decimos, en lugar de decirle no le pegues a tu compañero, le decimos evita pegar a tu compañero. No rompas las cosas de tus compañeros, evita romper las cosas de tus compañeros. Pero ahora pensemos más adelante. Al tipo que golpea, quema y asesina a una mujer, le diremos evita golpear a la mujer, evita quemar a una mujer y evita matar a una mujer. ¿Creen ustedes que es lo mismo? Si hoy día que el niño está aún pequeño, no instalamos el mecanismo de regulación externa primero y autorregulación posterior, no va a tener control sobre su propio comportamiento. Señores, padres de familia, profesores, piénsenlo. Y si les gusta este video, compártanlo con sus amigos. Muchas gracias.